Hermenéutica, clase 4, audio 3. Bueno, estamos hablando del método correcto de interpretación, el método histórico-gramatical. Ya dijimos que había que investigar el trasfondo en primer lugar y en segundo lugar que hay que interpretar las palabras. Dijimos que interpretar las palabras tiene cuatro subpuntos y uno de ellos era según el sentido del idioma original. Vimos en el caso del griego, de la palabra homologueo. También podríamos hablar de la palabra metanoia, que significa arrepentimiento o cambio de idea, ¿no? Meta significa más allá y noia viene de nous, que significa mente, más allá de la mente. Y la palabra metanoia significa un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio en la forma de pensar. ¿Sí? Casualmente la palabra metanoia también está relacionada con la palabra homologueo, porque yo confieso es porque hay arrepentimiento. Entonces, para que yo pueda ver el pecado como Dios lo ve, yo tengo que tener una metanoia, yo tengo que tener un cambio de mente. Dejar de pensar como pienso acerca de mi pecado y comenzar a pensar como Dios piensa acerca de mi pecado. Eso es la metanoia, que luego lleva al homologueo o al arrepentimiento. Es importante y es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar respecto al pecado. Constantemente tenemos la tendencia a justificarnos, pero constantemente tenemos que estar haciendo metanoia, constantemente abandonando esa postura nuestra y tomando la postura de Dios. Así que el primer subpunto de la interpretación de las palabras, que era interpretar según el idioma original, ahora vamos al segundo, que es interpretarla según el sentido usual y ordinario. En lo posible, se debe tomar la palabra en su sentido usual y ordinario, o dicho de otra manera, en su sentido natural. No siempre el método usual equivale al sentido literal. A veces hay expresiones que son en un idioma, son expresiones eh, que se llaman idiomáticas, que son las expresiones que se utilizan dentro de un idioma. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos argentinismos, eh, tenemos, a veces hay, cada país tiene sus propias frases, sus propios usos, y eso tiene que ver con el sentido usual y ordinario, que no siempre es el sentido literal, ¿no? A veces las palabras no significan lo que dicen literalmente, y hay a veces expresiones que no se pueden traducir, porque son una frase idiomática, una frase habitual dentro de un idioma o dentro de una cultura. Son dichos o expresiones peculiares que enseñan una verdad que tiene que ver con su tiempo, con el tiempo en el que se usaba esa expresión, ¿no? Por ejemplo, en la escritura encontramos muchas veces la frase la hija de Sión, ¿no? Por ejemplo, en Lamentaciones 1:6, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Bueno, difícil sería para nosotros interpretar este texto si no supiéramos que la hija de Sión es una frase para referirse a Jerusalén, ¿no? A Jerusalén en la escritura muchas veces se la llama la hija de Sión, muchas veces. Eh, Salmos 9:14, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Salmo 48:11, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Salmo 97:8, Isaías 1:8, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Bueno, y así podríamos avanzar a través de un montón de textos, ¿no? Donde se habla de la hija de Sión, Isaías 10:32, Isaías 16:1, Isaías 37:22, Isaías 52:2, Isaías 62:11, Jeremías 4:31, Jeremías 6:2, destruiré a la bella y delicada hija de Sión, Jeremías 6:2. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. En Daniel 7:8, por ejemplo, se habla de un cuerno, ¿no? Y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos,
de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Claro, cuando uno se encuentra con este texto dice, qué cosa más rara, un cuerno que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, la verdad que esto es misterioso, no se puede interpretar porque es misterioso. Pero dentro de la cultura, en Medio Oriente, en aquella época, el cuerno, como ustedes saben, los animales que tenían cuernos eran animales que se imponían, que a veces peleaban entre sí, chocándose las cabezas, chocándose los cuernos, a veces los carneros, y cuanto más grande su cornamenta, cuanto más vistosa y grande su cornamenta, ese animal era más poderoso, tenía como un lugar de mayor jerarquía dentro de la manada. Así que en una cultura en donde hay mucho pastoreo de animales y se conoce al ganado bovino, se conoce de ovejas, de cabras y de animales con cuernos, se utiliza el cuerno como algo que representa el poder, que representa el poder. Y esto lo podemos ver fácilmente si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 17:12. Dice así, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y acá tenemos un texto que directamente nos interpreta la figura del cuerno. Ven que si bien nuestro método de interpretación bíblica es literal y es histórico-gramatical, no quiere decir que la escritura no tenga figuras, y son usos idiomáticos de las palabras. Por ejemplo, el caso de los cuernos, el caso de la hija de Sión. Así que las palabras deben interpretarse según el idioma original, dimos el caso de homologueo y metanoia. El segundo subpunto, según el sentido usual de la cultura, y dimos el ejemplo de la hija de Sión y de los cuernos en la Biblia. El tercer subpunto, las palabras deben interpretarse según el sentido de la frase. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Y muchas veces, leyendo toda la frase, la palabra entonces toma un sentido completamente diferente. Por ejemplo, vamos a tomar 3 textos en donde se utiliza la misma palabra, pero se utiliza de forma diferente. Por ejemplo, la palabra fe. Vamos a buscar la palabra fe en 3 textos y vamos a ver cómo en los 3 textos significa algo diferente. Por ejemplo, Gálatas 1:23 dice así, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Está hablando el apóstol Pablo contando su testimonio, y dice, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Así que en este texto la fe es algo que se predica, es algo que se dice, que se predica. Y tranquilamente pueden interpretarse como una doctrina o como una enseñanza. No se está refiriendo a la fe personal, se está refiriendo a un cuerpo de doctrina, a un mensaje. Podría ser tranquilamente el mensaje del Evangelio. Pero no solamente el mensaje del Evangelio, sino todo el cuerpo de enseñanza que acompaña al mensaje del Evangelio, porque eso era lo que el apóstol Pablo predicaba. Así que acá fe se utiliza con el significado de doctrina. Fíjense lo que pasa en Hechos 17:31 con la palabra fe. Fíjense, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de la resurrección de Cristo, está diciendo que el Cristo resucitado un día va a ser el juez de todo el mundo, que ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo por medio de ese varón a quien le resucitó. Y fíjense lo que dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si nosotros interpretamos literalmente lo que dice el texto, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, está diciendo que Dios le da fe a todos, a todo el mundo, a todas las personas. Sin embargo, sabemos que no es así. Lo que está diciendo el texto es que la resurrección de Cristo de los muertos es lo que da fe a todos, porque es un testimonio a todos,
de que Dios designó a Jesucristo. O sea, el hecho de que Dios haya resucitado a Cristo vindica su mensaje y vindica su persona como aquel que va a ser el que va a juzgar a la humanidad. Así que la resurrección es la marca de aprobación de Dios. Y el hecho de que Cristo haya resucitado es Dios mismo dando testimonio a todos, a toda la humanidad, dando testimonio de que Él es el juez, de que Él es su Hijo, de que Él es el verdadero. Así que en este texto la palabra fe no significa doctrina, tampoco significa creencia, significa testimonio. ¿Mm? Si en el texto de Gálatas dice que Pablo enseñaba la fe que antes asolaba, o sea, un cuerpo de doctrina. En el texto de Hechos, Dios da fe a todos al resucitar a Cristo de los muertos. O sea, da testimonio a todos de que Cristo es el Hijo de Dios. Fíjense cómo pueden significar cosas tan diferentes la misma palabra en distintos contextos. Por último, Romanos 14:23, donde dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y en este texto la palabra fe significa convicción. Fíjense, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con convicción. No lo hace estando seguro de lo que hace, lo hace con duda. En este caso la fe es lo contrario, lo opuesto a la duda. Entonces, fíjense cómo en Gálatas 1:23, fe significa doctrina. En Hechos 17:31, fe significa testimonio. Y en Romanos 14:23, fe significa una convicción interior. Son significados muy diferentes. Sin embargo, es el contexto el que nos declara, nos dice, nos ayuda a interpretar el significado de la palabra. Tenemos que tener muy en cuenta esto, es muy importante, y tenemos que tener cuidado cuando preparamos mensajes tomando textos de distintos lados, ¿no? Decimos, bueno, voy a hablar sobre la fe. Entonces agarramos distintos textos de distintos lados y la fe es tal cosa, la fe es tal otra, y armamos un mensaje. Pero ¿qué pasa? Estamos tomando distintos contextos, y en cada contexto la fe puede significar una cosa diferente. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir en el próximo audio.